Después comenzar ya. Gracias, le habla el doctor Juan Valle, hoy 27 de julio, y el propósito de esta presentación en el módulo de segmento anterior se titula La facoemulsificación paso a paso. El propósito es tratar de llevarle, digo yo, cuando empiezas a montar bicicletas, que te ponen las rueditas de aprendizaje, ¿no? Y esto fue una colaboración con Cristian, que rotaba por el Centro Láser, y ese día hicimos 7 cirugías seriadas, ¿no? Y en las cirugías yo les dije, vamos a hacer una cosa, dividirlas paso a paso, y las repetimos. Y en la presentación de hoy es precisamente lo que vamos a hacer. Y lo hace más interesante, y además cuando quede grabada, que ustedes vayan a entrar a quirófano, simplemente ven que los pasos son fundamentales. Luego, lo más importante es en la facoemulsificación que usted no puede pasar a otro paso hasta que no completa el anterior perfectamente bien. No puede. Si lo trata de hacer sin haber completado el anterior bien, les prometo que va a tener dificultades, de manera que pongan atención. El primer paso es la queratocentesis. Atención que en inglés paracentesis equivale a español queratocentesis. Fíjense que yo uso la pinza de Castroviejo abierta como si fuera mi punto de presión, siempre a 180 grados del lugar donde está haciéndose la punción. La lanceta es una lanceta justamente de un 1.1 milímetro, por la cual me cabe la aspiración de burato. Hay alguien con el micrófono abierto. Si alguien que controle el auditorio, que lo cierre para que no entren y no salgan. Entonces, fíjense que se repite. En este caso está marcado a la hora 6 y a la hora 12, que implica que va a tener probablemente, y ahí hubo un movimiento, no sé si lo vieron, del paciente, porque es con anestesia tópica. Además, esta córnea tiene metilcelulosa en gel, por eso es que ustedes ven como un brillo y una transparencia, y además tiene durante 3 días un AINES, usándolo cada 4 horas precisamente para lograr este tipo de dilatación que, si ustedes observan, se ven hasta las fórmulas del cristalino. Entonces, estos pasos, la premedicación, la dilatación 1 hora antes, repitiendo cada 15 minutos las goticas, el uso de la metilcelulosa, la contrapunción, el calibre de la lanceta, porque si lo hacen demasiado pequeño no caben las cánulas de burato, y si lo hacen demasiado grande, pues también. Lo último es, fíjense, justo el punto de entrada es córnea clara. El error más común que yo veo es que empiezan donde está conjuntiva, y claro, cuando sale el líquido de infusión, entonces empieza a bombar en la conjuntiva y le causa este problema. A 6 y 12, porque estoy sentado temporal, pero si estoy superior, obviamente tendrían que ser a las 3 y a las 9. Muchas veces se comete el error de quererlas poner muy juntas. Entonces, cuando vas a hacer la facoemulsificación, el segundo instrumento, en vez de ayudarte, lo que hace es que te entorpece y no puedes quebrar el núcleo y hacer las pasas. Segundo paso es la creación de la incisión principal. En inglés, incisión córnea clara, clear corneal incision. Fíjense que yo la hago escalonada. Cuchillo de diamante, paso vertical primero y abro internamente un poco más de lo que es, de manera que la incisión en endotelio es más amplia que la incisión que está en el epitelio. Entro recto, mientras más larga mejor, mientras más corta más prolapso de iris y más probabilidad hay de que tengas un Seidel. De manera que la creación de esta incisión córnea clara casi cuadrada es lo ideal, abierta adentro más que afuera. Ahora fíjense que estoy a 90 grados de las 2 incisiones anteriores, y fíjense que de nuevo evito la conjuntiva para evitar la insuflación con la solución salina. El ojo tiene que estar firme. Si no está firme, es muy difícil entrar en él. Entonces te hace una incisión, lo que llaman en forma de chevron, y es que se indenta la córnea cuando está entrando el cuchillo de diamante y no va. Lo otro es que si el cuchillo no está bien afilado, no sigan, pidan otro, porque el tema es que vas a crear una incisión que te va a determinar el éxito de toda tu cirugía. Y fíjense que queda una incisión perfectamente cuadrada, repetible, a 90 grados de la otra, córnea clara, evitando la conjuntiva,
y haciendo una incisión escalonada. Primer corte vertical no debe llegar a décime y segundo corte horizontal. Esto crea una herida autosellante. Tercer paso, las cápsulorhexis. Yo uso unas pinzas de MST diseñadas por el Dr. Cyber. Fíjense que están calibradas, que tienen milímetros en ellas. Y esas pinzas tienen filo en las dos puntas, de manera que yo la puedo usar para cortar, hacer la primera incisión en la cápsula anterior, pero luego la capturo con las asas o las muelitas de esta pinza. Fíjense que los movimientos son dinámicos y circulares en espiral que siempre terminan en el centro. El error más común que yo veo acá es que lo quieren hacer paso a paso, un grado, una hora del reloj, una hora del reloj, y como mecánico. Entonces se pierde la fluidez y Petty siempre decía, esto tiene que ser un paso cinético, no estático, no es como una rueda dentada. Ustedes tienen que ir en movimientos circulares, circunlineares, dinámicos, siempre a 2 horas del reloj adelantado, donde está rompiendo la cápsula. Y si fijan, la atrapo y ya estoy en movimiento circular. Y estoy viendo la dirección del movimiento. Y generalmente en 3 o 4 pasos logras hacer la cápsulorhexia, una y otra vez. Y uno dice, ¿por qué? Porque uno se concentra en el lugar donde está rompiendo la rexis. De forma tal que rompes, capturas, rompes otra vez y siempre en el movimiento circular. Ustedes nunca me ven alando hacia el centro, nunca me ven alando hacia la periferia. Siempre un movimiento circular y dinámico. Corto, atrapo, y inicio y la quiero de 5 a 6 milímetros. Si la catarata es muy dura, la hago más grande. Si la catarata es blanda, la hago más pequeña. Recuerden el dicho, rexis grande, problemas pequeños. Rexis pequeña, problemas grandes. Aquí es donde el éxito de la FACO está. Si hay un paso que usted no puede hacer mal, es este. Si este le quedó mal, olvídese que el resto del caso es una pesadilla. Porque usted va a extender la cápsulorhexia hacia la parte posterior, no te permite hacer la hidrodisección, no puedes hacer la FACO. Y entonces ese espacio se convierte en el espacio delimitante para la FACO-emulsificación. La punta de ultrasonido no puede tocar eso porque te hace una incisión radial. Siguiente paso, que es el cuarto, es la hidrodisección. El error más común acá es que quieren hacer 40 hidrodisecciones. Generalmente, bien hecha, una hidrodisección basta. La segunda es para la delaminación, es decir, separar el epinúcleo del núcleo. La primera separa el núcleo del epinúcleo, la segunda el epinúcleo del núcleo. Lo vemos de nuevo. Yo siempre adelanto, si se imaginan que estoy siempre infiltrando al lado izquierdo, como quien dice, a la hora 5 de mi reloj, porque las 12 está pegada a mí. Ven que yo entro con la hidrodisección, irrigo, veo la ola, y cuando convencido estoy de que se ha creado una ola a 180, y en este caso hice un FACO flip, porque tengo el núcleo suelto. Ya uno puede jugar con eso. No intenten esto con una rexis pequeña porque se rompe. De nuevo, no soltaba. Y pongan atención a si hay manchas blancas en la corteza, parecen colmillos blancos, ¿no? Porque estos son puntos de adherencia del núcleo a la cápsula. Ojo, porque es donde suelen ocurrir problemas. Estas son cataratas grado 2, ustedes la ven tan sencilla y es tan fácil hacerla, pero son las que te presentan la ola de hidrodisección mejor. Atención otra vez. Una inyección da la vuelta de 3 a 9, de 9 a 3, de 3 a 9, que es la otra. No insisto siempre en la misma dirección, alternen el movimiento circular. Y fíjense que yo no cambié a Sinski ni nada, con la misma cánula de hidrodisección, yo voy de 3 a 9, de 9 a 3, 3 a 9, 9 a 3, o 3 a 12, 9 a 12. Entonces ahora el núcleo está suelto y mi epinúcleo también. Hay personas que hacen la disección del epinúcleo después de la FACO, yo prefiero hacerla antes. Aquí se usa la técnica de dividir y conquistar, y el principio fundamental es que tiene poco vacío, no más de 150, y tienes frecuencia de vibración entre 50 y 100, es decir, que suena no chat, 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 sino y tienes muy poco poder de FACO, un 10 o un 15 en el CD, en las versiones del Centurión. Y entonces observen en el fondo del surco que debe llegar hasta la cápsula posterior, pero ojo, si llegas a la cápsula posterior la rompe. Entonces la atención tiene que estar dirigida a la creación de unos rieles que lo van a ver en los primeros pasos,
y de repente los rieles se hacen transparentes. Yo insisto hasta que desaparecen esos rieles. ¿Qué son esos rieles? Las lamelas del núcleo. Cuando las lamelas del núcleo desaparecen, ya entré en el epinúcleo y ya puedo quebrar. La posición de los instrumentos al quebrar tiene que ser allá atrás. El error más común es que quieren quebrarlo de adelante. Lo que hace es así, no quiebra. Tiene que estar atrás para que quiebre en la parte posterior. Y esto es solamente haciéndolo se logra. De nuevo, fíjense la trayectoria del FACO. 3, quiebro. Pero estoy mirando a ver si desaparecen los rieles. 1, 2, 3. Veo rieles. 4. Veo rieles. 5. Veo rieles todavía. Fíjense que no rompen. Porque mientras ven los rieles, no va a quebrar en la parte posterior. Y esta es una catarata obviamente más dura que las anteriores. 3, veo rieles, no los veo, ya quiebro. Y la que no había quebrado tengo que volverla a quebrar, porque si no, no voy a poder pasar al siguiente paso. Es decir, este paso es el que me da la oportunidad de dividir y luego conquistar el núcleo del cristalino. 2, 3, este es más blando, pero se ven mejor los rieles, ¿no? Con el reflejo anaranjado. Ahí desaparecieron, ya yo puedo quebrar. Es una Nagahara, un chopper de Nagahara o de Seibel que estoy utilizando. Y no es el chopper, sino la dirección de los movimientos. Aquí a 90 grados el instrumento de la mano izquierda, de la mano secundaria. Y fíjense que la punta del FACO está en dirección contraria. Hay quienes lo cruzan y está bien. El tema es que tiene que estar en el surco bien posterior para lograr la quiebra. Este es más transparente, pero es un núcleo más blando. Y es el tema de las cataratas cuando son muy blandas, a veces son elásticas. Se comportan como masillas. Bien que ahí desaparecieron los rieles, hago la separación y fíjense que no rompe como si fuera una galleta, sino que rompe como si fuera una masilla. Y quedan las adherencias de la parte posterior. En las cataratas muy duras, la parte posterior del núcleo parece cuero, se comporta como un cuero, de manera que no la estira, pero por su flexibilidad vuelve y no quiebra. No nos permite pasar al siguiente paso. Luego de que hemos aspirado el núcleo y ya pasamos de la posición de crear el surco a una posición de facoemulsificación, viene la aspiración de la corteza. Y aquí ven, tengo cánulas de burato. Fíjense que hay una un poco más gruesa que la otra. La de irrigación es 23, la otra es 25. Eso me permite a mí entonces tener más infusión en el ojo de la que sale. Lo otro es que pongan atención a la incisión acá y acá. Uno no quiere ver salida como esto. Si hay una salida excesiva de líquido, se te colapsa la cámara. Y uno que está viendo, asistiendo a residentes, lo más frecuente es que aquí dice, ay, tengo un surge, es que la máquina no me trabaja, mira, se me está colapsando la cámara. A ver, cirujano, usted crea una herida muy grande. No venga a quejarse ahora de lo que ya hizo. Y viene al tema de la secuencia de hacer los pasos. De nuevo, infusión. Aquí estoy teniendo un poco de escape alrededor de esta, muy poco. Mantengo bien profunda mi cámara. Y fíjense que empiezo con el orificio dirigiéndolo hacia el ecuador del núcleo que quiero aspirar. Hay gente que lo quiere poner hacia el endotelio y que por arte de magia venga a la corteza, a la punta. No, usted tiene que poner el aspirador justo donde está el negocio, ¿no? Y tener muy presente la diferencia en el comportamiento de las masas corticales a cuando está aspirando la cápsula. Pues se aspira la cápsula, entonces va a tener una diálisis. Y por cierto, si ya tienes una ruptura capsular radial y te vas a donde está la ruptura primero, adivina qué vas a pasar, vas a agrandar la ruptura. Entonces usted deja esa de último y se va a donde usted sabe que tiene perfectamente creada su capsulorhexis. En que muchas veces lo que está subincisional se dificulta porque el orificio en dirección contraria es muy fácil de aspirar la corteza, pero el que está justo debajo de la cánula es más difícil. ¿Qué puedes hacer? Cambiar de mano o irte por la incisión principal si el ojo te lo permite. Este ojo me lo permite y yo puedo completar perfectamente. Si tengo restos corticales sobre la cápsula, entonces me convierto a un pulido. Yo tengo cánulas de pulido y hay también cánulas de burato específicas para pulir. El orificio siempre dirigido hacia el ecuador, donde está la corteza. Los movimientos son en zigzag,
yendo hacia el centro. Nunca aspiro a ciegas, porque si aspiras a ciegas vas a coger el iris o la cápsula. Tienes que tener cuidado, pero tienes que tener sobre todo alejado el orificio de la cápsula posterior, porque si capturas la cápsula posterior vas a tener una ruptura, y a los veteranos, a los cirujanos expertos, este paso es probablemente donde más fácilmente pierden vida. En el residente no, el residente se complica en la rexis y en el núcleo, ¿no? Pero el veterano que ya tiene la rexis y el fasco dominado, en este paso fácilmente, porque baja la pupila o porque tiene ya de por sí una cápsula muy frágil, puede romperla con facilidad. Vemos que están a 6 y 12 las incisiones originales, de manera que yo tengo acceso y movilidad en ambas direcciones. Y si tengo una corteza del lado derecho, simplemente cambio de mano o paso por la incisión principal para hacer la aspiración. Aquí ven de nuevo el orificio debajo de la corteza. Y por cierto que ese lugar subincisional debajo de la cánula es un lugar ciego, porque la misma cánula a veces te tapa la corteza que está allí. Y uno tiene que estar consciente de eso, y cuando termina, verificar que no ha dejado pedacitos del núcleo, que no ha dejado pedacitos de corteza en esta zona. La infusión la tengo altísima, la tengo a 100 centímetros. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es alejar la cápsula lo más posible del endotelio. Y ustedes no me ven poniendo viscoelástico acá. Aquí no es necesario poner viscoelástico porque estoy lejos del endotelio, estoy usando solución salina y no está vibrando. No así cuando estoy haciendo la facoemulsificación de los fragmentos nucleares. El resultado final es una rexis linda, redonda, 5 milímetros a 6 central, y va a dar la posibilidad del siguiente paso. Fíjense que se repite. Empiezo subincisional, procedo en forma como si fuera el reloj, pasando de una a otra. Si veo que no me da, la estoy hidratando. Y esa hidratación de la corteza la ablanda, de manera que cuando retorno al mismo lugar luego, me es muy fácil aspirarla, como lo ven acá. Y hay pellizcos, no sé si se dieron cuenta, brevemente, en la cápsula posterior, pero mis ojos están en eso. ¿Qué tengo que hacer si enganché la cápsula posterior? Darle al pedal hacia la izquierda. Eso le hace eruptar, le hace hacer un despido de infusión y para el vacío. Y uno suelta la cápsula en ese momento. Entonces ya hemos hecho casi todos los pasos, nos queda ahora la aspiración de la corteza. Digo, la implantación del lente después de la aspiración de la corteza. En la implantación del lente, la clave es cargar el lente bien, que no se va a ver en este video. Pero si algo tienen que practicar es que ese lente salga siempre de la misma manera, que no se enganche en el cartucho y que salga en forma de una S. Es decir, no una punta del áptico hacia adelante, sino en forma de S. Fíjense que el áptico original, la punta está hacia la izquierda. Si la punta está hacia la derecha, está invertido, señores. No hay que ser un genio para eso. Y ahí es que usted se da cuenta. Y si está invertido, denle la vuelta al inyector en este momento, no ya después de que abre dentro del ojo. Entonces, cuando usted está viendo que está saliendo el lente, es cuando tiene que hacer la adaptación. Por razones ópticas, el colocar el lente en la posición horizontal es probablemente la óptima porque reduce la disfotopsia negativa. Hay personas que los quieren poner vertical, como yo estoy sentado en el lado temporal del paciente, a mí me gusta dejar las ápticas en el eje horizontal, salvo que tengo un astigmatismo y un lente tórico y yo lo tengo que alinear a donde me dice la toricidad, como en este caso. Y ven que este lente, a diferencia del anterior, es cuadrado, es rectangular. ¿Por qué? Porque es un Torvi de la Zeiss y tiene unas marcas que ahora las voy a alinear justo con las marcas que tengo en la córnea. Otro Torvi, ahora de la manera vertical. Fíjense que la marca está aquí y lo tengo que girar para orientarlo directamente con las marcas colocadas en el epitelio corneal. Antes yo marcaba 6 y 2 y luego hacía con el D la marca en la córnea. Ya no, ya yo lo marco en la lámpara de hendidura directamente en el eje donde tiene que colocarse el lente y lo hago con el paciente sentado. Este es algo que muy frecuentemente ocurre. Yo le llamo la posición en oración del lente intraocular. Y cuando se deshidrata se adhiere el plástico. Tiene que ver también con la temperatura y el calor del trópico. Y uno lo que tiene que tener paciencia, irrigar cerca de donde él está y con un poquito de caricia y de masaje y no tratar de ser muy violento porque puede romper la cápsula. Si no funciona, otro truco es coger la pieza de utrata y con la pieza de utrata y el gancho de zinc es muy fácil bajo viscoelástico hacer la separación.
Aquí ven de nuevo, el áptico curvo hacia la izquierda, está abriendo correctamente, pero está enganchado dentro de lo que es el cilindro creado por el lente. Yo siempre se habla de que el lente abre como una mariposa, que tiene las alas enrolladas de forma cilíndrica y la va durante el deployment, durante el desenvolvimiento abriendo acá. Y queremos asegurarnos que ese áptico está debajo de la rexis. Y tienen que tener siempre la mirada fija en el borde de la, porque si ven una esquinita en la rexis, ya saben que está delante uno y detrás de la óptica. Y eso lo tienen que corregir. A ver si lo puedo mostrar mejor ahora. Lo otro es que si la incisión está bien hecha, no la tienen que agrandar. 2.2 milímetros abriendo el endotelio adentro, como les mencioné, no tienen que hacer un enhancement de la herida. Esta es una lente multifocal, como vieron. Fíjense que están los ápticos colocados detrás y todo un éxito. De manera que con estos pasos, les quiero concluir que si algo tienen que ustedes sacar durante su formación es que tienen que aprender a hacer la FACO. Es imprescindible hoy día que el cirujano de catarata domine las técnicas de FACO y que tienen que aprenderla y dominarla perfectamente. Muchas gracias. Parar la grabación. Muchas veces yo he visto que están afanados por buscar el punto de la más alto para hacer la incisión principal ahí, cuando realmente todavía no manejamos la planificación. Entonces, nos metemos en problemas porque tenemos las manos en posiciones incómodas para mover la punta del faco o el segundo instrumento. Entonces, se mete uno en problemas sin necesidad. Cuando estamos aprendiendo a hacer faco, tenemos que saber que lo primero, como dice, que hay que estar cómodos. Tienen que primero sentarse, acomodarse, que la posición de la cabeza del paciente, que la altura y la posición de las manos es muy importante, porque la vamos a estar utilizando todo el tiempo. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos y entendamos, y sobre todo lo que están aprendiendo a hacer faco, que la posición de las manos tiene que estar sumamente cómoda para que cuando ejecutemos los movimientos no estemos con incomodidades y haciendo movimientos difíciles, sino que sea todo lo más fácil posible. Yo me acostumbré a hacer mi herida a un punto donde yo estoy cómodo. Yo sé que mucho tiene que ver con el asunto de que si el punto del astigmatismo más alto y todo eso, pero la inducción de astigmatismo que tengo es muy bajita, entonces no importa de algo, pongo las manos, siempre cuando yo esté cómodo va a ser un buen resultado. Entonces, todo eso lo puede uno, para eso existen los lentes históricos que pueden eliminar los astigmatismos pulmonares, etcétera, etcétera. Pero para el que principiante, que es de lo que se trata la conferencia el día de hoy, es muy importante que las manos estén en puntos cómodos, que no sean manos que estén una mano por acá y la otra por aquí, sino que estén en una relación real de donde vamos a estar moviendo. Voy a repetirlo por el tema de la grabación, porque el doctor Gómez aclara de la importancia de hacer una cirugía repetible, que uno esté cómodo. Saben que además uno tiene que llegar a, yo digo que cuando yo hago una cirugía y yo le pongo mi firma, yo veo un ojo y ese lo operé yo, no, este lo operó a otra gente, pues no está la incisión en el mismo sitio, la resis no está de mi tamaño, paque, y si me complico yo, por cierto, siempre pongo una notica en el récord de algo que me ocurrió. Que el lente salió invertido, o que tuve un problema con la cápsula rexis, o se rompió la cápsula y tuve que hacer. Uno siempre se deja una notica. Porque pasan años y te dices, ¿qué pasó ese día? Olvídate que tú no te vas a acordar, a menos que tú no hagas una notica. Y en el dictado, si uno puede hacer esa corrección también, además de poner el poder del lente intraocular que utilizaste. Los problemas del siguiente paso en la madurez del cirujano tiene que ver con la técnica, y por eso evité mucho el meterme en la parte de cómo vas a usar el ultrasonido, porque resulta que se metía en la cabeza de muchos que el hacer dividir y conquistar era para principiantes. Entonces te ponían como que si tú nada más sabías hacer esa técnica, pues tenías que estar avergonzado. Un día llega Eric Tonenfeld, el gigante que tiene 6'7" de estatura, que hace 50 cirugías de cataratas al día en la ciudad de Nueva York, y adivina cuál es la técnica que él usa en las 50 cirugías que hace al día: dividir y conquistar, igualititico. Y entonces, ¿qué te dice eso? Que es una técnica muy segura.
Yo vi también al doctor David Brown hacer las mismas 65 operaciones al día, pero él hacía el flip. Le hacía una rexis más amplia de 6-7 milímetros, lo cual permitía darle la vuelta al núcleo y lo lograba hacer. Llegó Barry Seibert. Barry Seibert te hace un chop. Ya a él el chop le va muy bien. Fui a la India, Arabín me hizo ahí en un ratico, te estoy diciendo un ratico, en 2 horas, me hizo 25 operaciones. Y lo de él era un chop vertical. Pero las cataratas de la India eran piedras o negras o blancas. Era o una o la otra. Ahí no había intermedio. Ahí no había ninguna de las que tuviste en el día de hoy. Cualquiera que ve mis videos de hoy dice, no, pero ahí no hay cataratas en República Dominicana. Porque el paciente privado tiene que conducir, y la agudeza visual para tú manejar es de 20-40. Si tú no tienes una visión mejor de 20-40, ya no puedes conducir, por ende se opera más temprano que el paciente que hay en un centro como el nuestro, que es de caridad, donde el paciente llega porque ya no ve la comida, porque anda chocando, porque anda, no puede usar el machete, no puede usar, no puede ver los números del autobús que lo va a recoger, pero no conduce. O sea que ellos pueden esperar a 20, 200, hasta cuenta de dedos sin problema. Por ende, también en la satisfacción postoperatoria, ustedes con un 20-50 están felices y contentos los pacientes. Si yo dejo un paciente mío en 20-50, yo tengo 20-20 que me tienen contra la pared. ¿Qué pasó, doctor? Que nada más veo 20-20. Yo digo, bueno, porque eso es lo más que da. Sí, entonces ahí tiene uno que también aprender el manejo. Yo no entré mucho y eso sería casi un tema distinto, que es la parte de la anestesia y la preparación del paciente para que esté tranquilo y cómodo. Yo quiero que ustedes sepan, a veces yo entro aquí a los quirófanos y yo digo, bueno, yo me pongo en la situación de que si yo me tuviera que operar con el escándalo que hacen y con el rebú, parece el Grand Central Station de Nueva York, y tú estás ahí y cálmese, doña, que todo va a salir bien. Muchos chicos gritando y una gente gritando por otro lado. Yo eso no. Me van a convencer un día de que está bien, pero no está bien. Y me tráeme la cosa, que yo que no. Eso tienen que tenerlo todo allí. Ustedes tienen que acostumbrar a su equipo, por lo menos de trabajo, a que eso tiene que ser de esa manera. Otro consejo a ustedes que están en la residencia, se acostumbra mucho, eso es lo que hay. Tienen que operar con eso. No, ustedes tienen que acostumbrarse que si el cuchillo está bosto, no corta. Yo búsqueme uno afilado y si el instrumento no agarra, tienes una trata que no agarra, tú puedes ser el mejor cirujano del mundo y no vas a hacer la rexis. Y si tú tienes un faco que te está aspirando mal, se tapan. Tú sabes que estos núcleos duros del hospital fácil te tapan la punta de aspiración. Y entre caso y caso, la enfermera debe de hacer la irrigación y el lavado del mango, pero es un paso adicional, no lo hace. Cuando tú vienes, tú te le pones al ladito al núcleo y le metes los 500 de vacío, no se mueve. ¿Y tú sabes por qué? Porque está tapado. Entonces tienen que reconocer y decir, mira, destápame. No, está bien, no, destápame. Y ellos tienen un dispositivo macho que ellos le conectan y simplemente te lo irrigan, ¿no? Y se acabó el tema. Pero se tienen que acostumbrar a ser exigentes con lo que ustedes están haciendo, porque sabe que va a firmar el récord del paciente operado es usted. Y el paciente a quien le va a ver la cara mañana también es usted. Y si a usted se le complicó, a usted se le complicó. Y cuando yo veo la lista de los operados y estos quedan 20-20, estos quedan 20-200, yo sé que hay uno que opera mejor que el otro. Y yo lo estoy viendo y lo está viendo todo el que está dentro del programa de enseñanza. Ahí viene el tema de la ruptura capsular, que es toda una conferencia distinta. A nosotros nos enseñaron en la residencia que aceptable es que tú rompas una de 20 cápsulas durante tu formación. Si tú eres un veterano, aceptable es una o dos de 100, ya para cuando tienen experiencia. Pero en el caso de ustedes, si se les rompió una cápsula, den un paso atrás, revísense. ¿Qué estoy haciendo mal? La rexis, ¿qué estoy haciendo mal? La posición del ojo, no tengo reflejos rojos, la posición del microscopio, la altura, los instrumentos no me ayudan. Revísense, algo están haciendo mal. Pues, los parámetros. El otro día entré yo a una habitación, había un colega tratando de hacer sacar el primer cuadrante de los 4 que están dentro del saco capsular. Y yo veo el aparato que está en burst y él, cada vez que se acercaba, le tiraba un fuetazo.
Y entonces se alejaba porque no había sacado el cuadrante a la parte central de la pupila para podérselo comer en el medio. Y cuando vuelve, y yo veo 10 burst. ¿Qué es burst? Justamente eso. Está hecho para cuando vas a hacer el Paco Chop, se te introduce en el núcleo y dispara cuando llega a un vacío de 92%, dispara el ultrasonido para enclavar, hacer el efecto del palito en una paleta, ¿no? Fija el núcleo. Pero si tú ya tienes dividido el núcleo en 4 cuadrantes y se te dispara, tú vas a llegar a la cápsula posterior del otro lado. Entonces yo le hice así, le quité burst y se lo puse simplemente en continuo. Hace lo mismo con el IP. A los que no han usado la máquina y tienen que familiarse con la máquina. El IP es Intelligent Fake. Óyeme, eso es para bruto. Él no es inteligente. Ese ya cuando tú estás navegando en Star Wars y a las alturas, ¿no? Porque en IP, igual, cuando tú llegas a cierto nivel de succión, sin preguntarte, se va a disparar el FAC. Que cuando ya tú tienes los pedazos del núcleo, es muy bueno porque tú haces oclusión, ya tienes el núcleo en la punta y el solito, tú lo ves que se ve como tan lindo, y todos los pedazos vienen solitos a la punta del FAC, pero ya están sueltos. Si tú tienes que sacar un cuadrante y te metes el Intelligent Fake y se te dispara y tú estás metido ahí debajo de la Rexis con ultrasonido, ¿qué va a pasar? Que te vas a atravesar y vas a terminar con ruptura de la cápsula posterior o peor, rasgando la cápsula anterior o el iris. Entonces, al principio no ponga IP, no ponga burst. Yo pongo mi FACO generalmente 70% de oscil, que es el movimiento oscilatorio, 30% continuo. ¿Por qué dejo el continuo? Porque son duras las cataratas del hospital. Y si tú solamente lo tienes en oscil, el ultrasonido, los fragmentos entran y se extiende la punta, se tapa. Cuando tú tienes en continuo, como hay un movimiento vibratorio coaxial, aunque esté duro el fragmento, es lo suficiente para que pase por la manguera y salga de tu punta. Y si tú ves que no te está aspirando, ponlo a aspirar en algo donde no haya oclusión para que pasen los fragmentos dentro de la punta y pasen de largo. Un día encuentro yo a una de mis alumnas que está haciendo una piedra de catarata, 100% oscil. Y yo dije, ¿pero y cómo va? No, yo soy, para mí el oscil es lo mejor, eso es lo mejor del mundo, hace menos daño el endotelio, porque yo digo que el oscil es como el tiburón que muerde y sacude la cabeza. Mientras que el coaxial es como el taladro que usan para picar el piso, ¿no? Que es vertical, y se va penetrando dentro de... Entonces tú tienes una combinación cuando haces oscil y coaxial o continuo en el que tienes el movimiento vertical con el movimiento lateral del tiburón, que es para mí la mejor opción. Hay menos daño al endotelio con el oscil que con el otro porque genera más energía. El coaxial, pero se te tapa. Si no tienes suficiente continuo, se te tapa. Y tú tienes que manejar esos parámetros. Otra vez, no es lo mismo el vacío cuando ustedes me vieron haciendo el surco, que lo tengo bajito, 120, 150, porque no es el propósito mío comerme el núcleo. El propósito es como la maquinita que hacía el frío. Yo pasaría a hacer un surco como con una pala esculpiendo, ¿no? Y así se llama el esculpido. Ya luego de que está dividido el núcleo, o cuando estás haciendo un chop, ahí sí quieres la fuerza del ultrasonido para destruir los pedazos de núcleo para podértelo aspirar. Tú lo quieres desmenuzar para que lo puedas aspirar la punta. Pero si tú en el surco le metes 400 de vacío y le metes todo el poder del FACO, te vas a atravesar del otro lado. Y ahí viene lo otro. Aprenda sus parámetros. A mí a cada rato me quieren copiar los míos y dicen, doctor, a mí no me funciona. Sí, para mí sí. A mí me funciona. Cada uno de nosotros tiene un parámetro diferente. Y si mi técnica es de dividir y conquistar, ya vieron los parámetros que yo pongo. Por cierto que descubrí mi overlay, lo tenía guardado en un maletín. El overlay es un aparato que te graba en la pantalla lo que está haciendo tu máquina, que en conferencia es muy útil porque tú de mí tengo 70 de OSI, 30 de continuo, en fin. Pero eso tú lo tienes que aprender para ti mismo. Pero estar pendiente de lo que está ocurriendo. Porque yo me doy cuenta, cuando me acerco a un pedazo, digo, no aspira. ¿Por qué no me aspira? Muchas veces la falta de aspiración no es la máquina.
es por otra razón. Si tienes vitrio ahí o si no está cerca de la punta, no va a aspirar. El otro tema tiene que ver, y es el más común que yo veo, con las incisiones. Si hacen las incisiones muy grandes y pisan el pedal, recuerden que el pedal automáticamente entra en la primera posición. Uno, que es irrigación. Uf, te llena la cámara. Yo prefiero todavía a esta altura irrigación continua, porque ya yo no me olvido de que la cámara está formada. Ella está formada. Ah, que gasta más veces ese problema de otro, pero ahora mismo yo necesito mi cámara formada. El segundo paso es aspiración. Ahí empiezo a succionar los fragmentos de corteza o de núcleo de lo que fuera. Y el tercero es la emulsificación. Entonces, el oído tiene que estar sincronizado con esos tres pasos. Y el cuarto, que es la campanita. ¿Qué quiere decir la campanita? Ping, 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 ping. A ver. Que hay una oclusión y está al 100% del vacío y no pasa. Cuando tú tienes tu oclusión, ping, 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 ya tú tienes que pisar el tercero para lograr aspirar ese pedazo de núcleo. Cuando tú estás en irrigación, tú no oyes nada. Clac, y se te forma la cámara. Aspiración, tú oyes las rueditas del carrete. Cuando entra el ultrasonido, la vibración del ultrasonido, y cuando llegas al tope de tu aspiración, ping, ping, ping. O sea que tu oído tiene que estar en sincronización con lo que estás haciendo. ¿Qué pasa? Si hay alguien hablando, si hay una música muy alta, si hay un ruido, usted no oye. Hay gente que le quiere poner una música de locos ahí adentro y no oyen lo que está ocurriendo con la máquina. Entonces en la FACO tú tienes la mano izquierda en el segundo instrumento, la derecha en el FACO, el pie izquierdo en el pedal y el derecho en el foco. Y tu oído en la máquina, tú tienes que tener una concentración absoluta de lo que te estás haciendo. Y es como manejar, porque cuando tú manejas igual, tú tienes las dos manos en el guía, tú tienes un pie en un lado, el otro en el otro, y en fin, tu concentración está con la vista en la dirección que va, es lo mismo. Y llega un momento en la cirugía de FACO que tú no piensas como tú no piensas cuando vas a doblar ni cuando vas a frenar, ya tú lo haces instintivamente. Se te convierte como, dicen los americanos, second nature, tu naturaleza secundaria de lo que estás haciendo. Lo otro es que uno quisiera que todo fuera perfecto, pero no hay dos cataratas iguales. Tú puedes operar 65 cataratas al día y 65 cataratas distintas tú vas a tener ese día. Y uno tiene que aprender, no es que tú vas a tener una técnica para cada uno. Hay principios básicos en el manejo de la catarata que son fundamentales. Yo les he presentado lo que es FACO con rueditas. Si tú lo haces así, el 99.9% de la vez tú no te vas a equivocar. Si te saliste de ahí, ya tú sabes que fuiste un éxito de originalidad, pero te vas a complicar con más frecuencia. Ya después que uno domina, entonces tú empiezas, bueno, en la catarata blanca, fíjense, yo no teñí la cápsula nunca. Bueno, si la catarata es blanca, la tiño. Si la catarata es negra y dura, la reximia es más grande, además de que la tiño. Y la tinción te hace dos cosas, te permite ver mejor, pero te endurece la cápsula. El tripán azul es como el formol, ¿no? que entrelaza la cápsula y te la hace más rígida. Y es menos probable que se te rompa. Usen el tripán azul cuando no ven. Y no esperen a no ver, porque ya después que empezaste la Rexis, ya no trabaja igual en tripán azul. Anticipen qué es lo que van a necesitar. Y si durante el procedimiento ves algo que no anda bien, para y piensa. Porque si de repente tú ves que hay vitrio delante del cristalino, porque el paciente no te dijo que le habían dado un golpe, para. Desde ya tú tienes que reprogramar, que este no es un caso normal. Si tu catarata es blanda, fíjense que yo mismo me voy hablando. Yo estaba jugando golf el sábado y yo veo que la persona que está jugando conmigo le habla a la bola y a la hierbita que está detrás de la bola y que yo te voy a poner el palo acá y yo estoy oyendo, pero ¿qué es lo que tú estás haciendo? Dice, no, yo le hablo a la bolita para saber dónde, para que ella me responde. Es igual que las personas que mojan las flores y les hablan cuando la están, para que crezcan bonitas, ¿no? Usted tiene que hablarse.
Y decir, yo te estoy haciendo esto y ya se pregraba y esto va a quedar grabado, ustedes lo pueden ver todas las veces que quieran, pero háblense. Y entonces ahí viene la otra. En el ambiente de enseñanza, ustedes van a tener una segunda voz que le está diciendo por aquí sí, por aquí no. Entonces, el oído tiene que estar abierto. La regla es, cuando tú llegas para, porque vas mal. Es párate. Pero que no se puede decir, párate, porque el paciente está despierto. Sí, usted se para. Y el que anda muy rápido le va mal en cirugía de catarata. Y ustedes ven que en ningún momento ustedes me vieron tratando de ir rápido, pero despacio tú vas rápido en cirugía de catarata. Sí, llevándolos de una manera deliberada y preconcebida el movimiento con deliberación, haces mejor las cosas que cuando tú quieres andar rápido. Cuando tú quieres, no, que yo te hago. Me acuerdo en la época extracapsular, un chinito en Miami que te hacía la extracapsular en 7 minutos. Era una bárbaras. Pero cuando empezaron a ver los videos de la incisión, era vertical, las suturas pasaban del otro lado, todo era rápido. Y sí, eran 7 minutos, pero no quedaba bien. Es mejor que se tomen su tiempo, que quede bien. Ese ojo va a tener que ver para el resto de la vida de esa persona, de manera que los minutitos que ustedes le dedican para que quede perfectamente bien, yo creo que es la clave del éxito. Por ejemplo, los el mismo profesor decir que así no, hiciste mal, ay no, o sea, porque todo esto, yo recuerdo que un paciente fue al otro día y estaba con muy buena visión. Doctora, yo sé que yo me complico, porque usted en el medio de la cirugía dijo, ay no, y yo sé que se me complicó, el paciente estaba viendo bien, pero en su mente ya él estaba predispuesto, porque pasó algo, estaba seguro que pasó algo. Cuando uno madura mucho en esto de hacer cirugía, ya para mí son muchos años, el paciente te está observando a ti. Y ponte a pensar el día que te toque operarte de algo, ¿no? Y yo siempre hago la historia de mi madre, que tenía un juanete y mi papá le decía, mira, ve dónde este médico que te chequee, un ortopedista para que te opere, porque el dedito, el pulgar se le montaba sobre el segundo y le molestaba para caminar. Y bueno, allá va al médico y vuelve en la tarde a las 5 y mi papá le dice, ¿qué? Y dice, no, yo no me voy a operar. ¿Y qué pasó? Ese médico se come las uñas. Y un médico que se come las uñas no puede estar muy seguro de sí mismo, ¿verdad? Y no se operó nunca. O sea, uno piensa que la gente no está mirando, te está mirando todo, hasta si estás desgarbado, bien afeitado, si no sirve, pues no hay contacto con la mirada, que estás mal vestido, que te manchaste, que te tiraste el cacho arriba, todo, te lo están viendo todo. Y luego el día después de la cirugía, que nosotros acostumbramos a tener varias personas en la habitación, hasta las miradas que hacemos de uno a otro, ellos la están chequeando. Y te lo digo porque la semana pasada operé a una paciente de la familia Acra y ella entra, no fuiste tú que me operaste, Juan, ayer, pero ella lo que estaba era viendo a ver si nos mirábamos. Dice, no, Guillermina, fue otro. ¿Para que te pusiste a dormir? Tú te roncaste la cirugía entera y no te vas a acordar de nada. Me dormí, pero ella estaba viendo a ver si de alguna manera le estaban mintiendo y era otro que le hacía. Y en esto de la vida del cirujano, como tenemos tantos amigos en la calle, yo me he retirado, yo pongo otra a operar, yo nunca espero, yo estoy muy viejo para operar, yo, pongo lentes carabelitas, yo me complico mucho, todo en la vida. La de la carabelita era que habían aparecido los lentes hindúes y entonces decían que esos eran unos lentes de tercera categoría, que eran los que yo, entonces ustedes ven que yo le doy la tarjetita cada vez que opero al paciente, miren, ese es el lente que le pusimos es uno de los mejores lentes que hay en el mundo, para que no le quepa la menor. Y ahí dice que fue usted que se dejó operar y yo que lo operé y se lo firmo, para que después no digan que es un lente carabelito. Yo creo que son tonterías, pero es así. El mismo paciente después se reúne en
las viejitas a jugar cartas, los varones a tomar trago y a jugar dominó y a comentar, ¿no? Yo tuve una paciente que me pidió que quería conocer a la doctora que trabajó conmigo La máquina. Cuando vino Jalil vino a su entrevista acompañado de Chingis, el papá de Imran, que era ruso, ¿no? Y Chingis hablaba inglés y hablaba ruso. El traductor hablaba inglés y él hablaba ruso. Yo no hablaba ruso, lo que hablaba era inglés español. Entonces, en sala la comunicación era, dígale al doctor Chingis tal y tal cosa, en inglés. Él entonces procedía y se lo decía en ruso a Chingis, porque él lo entendía mejor. Al otro día dice, pues, mire doctor, a mí me operó un americano, y él no fue usted. Y no, nunca lo pude convencer. Yo he tenido abogados que en la sala de cirugía me dice, yo quiero que sea el doctor Valle que me opere. Yo soy el doctor Valle, no, usted no es el doctor Valle. Me quito la mascarilla. Ves, soy yo. Es el doctor Juan Valle que te habla. Sí, tú me digas. Y él se queda, todavía no estoy seguro. Sí, es así. O como doctor, el paciente que lo operaron de retina y al otro día llega y dice, a mí me operó un doctor ciego. Era que cuando le movía a él decía el doctor, no veo, no veo. Hay que tener cuidado con los comentarios en quirófano. Muchas de las demandas médico-legales vienen por esos comentarios. En San Antonio, el chiquiti que tú mencionas, ay, llamen a fulano, en fin. Y hay una serie por cierto, simbologías y códigos que uno aprende, pero el más importante que ustedes se deben aprender se llama la cabina cerrada. Si ha ocurrido algo, la palabra que ustedes deben utilizar se llama cabina cerrada. Ya todo el personal lo tiene que entrenar, sabe que no puede decir más que lo que hay que decir. Y se viene el término de la aviación, porque cuando hay un motor de un avión que se incendia, ya por los micrófonos no se puede decir todo lo que uno piensa ni lo que uno ve. Y la azafata tampoco, porque hay 200 pasajeros a bordo. Y entonces se habla de la cabina cerrada. Entonces ya el piloto se comunica con la azafata. Entre ellos se dicen la verdad, pero la azafata le comunica a los que están a bordo o al resto de la tripulación lo que hay que decirle, pero no todo, ¿no? Entonces, cuando uno dice cabina cerrada, ya, o sea, ya entiéndase que usted tiene que decir lo que tiene que hacer. Pásame el vitriófago, pásame el disco elástico, esto. Ahora, si te tocó un médico y póngase usted en la situación de que te están operando y de repente tú oyes taque, eso no se... Estoy haciendo una vitrectomía, pero son de las cosas que tú estás esperando que suene un ultrasonido, no que te estén haciendo una vitrectomía. Ay, sí. Preguntas. Está muy entretenido esto. Doctor, en nombre de todos los residentes, queremos darle las gracias. Estoy segura que todos sus tips y consejos van a ser súper útiles, sobre todo para lo que estamos ahora iniciando en la zona. Gracias, Amelia. En nombre de todos, gracias.